Hola, bienvenidos. La nueva noticia que ahora mismo les voy a dar a conocer pondrá felices a todos los jugadores que usen iOS, ya sea un iPhone o iPad, pero quienes usamos Android, y me incluyo, no tanto. ¿Y por qué les digo esto? Pues ahora mismo sabrán a qué me refiero. Aunque en el título del video ya lo mencioné, pero como siempre elaboro mis videos basándome en fuentes oficiales, aquí les muestro. Ayer en la mañana se dio la siguiente noticia en el Discord oficial de ARMóvil, en donde se dijo que, solo para disipar los rumores sobre los jugadores de iOS, quedaron excluidos del lanzamiento de la edición definitiva. Esto refiriéndose al anuncio dado por Epic Games en la Unreal Fest el día martes, en donde se dio a conocer que los usuarios de iOS que sean parte de la Unión Europea podrían tener el juego a finales de este año. Quien no lo sea se quedaría sin poder jugar el nuevo ARMóvil. Y a continuación se agrega el post de Twitter. En tal post se menciona lo que realmente nos interesa conocer, que dice: estamos muy emocionados de trabajar con Epic Games en esto. No se preocupen, jugadores de iOS que no sean de la Unión Europea, el juego estará disponible para iOS desde la App Store. Ahora sí, esto es lo que alegrará a los jugadores que usen iOS, es que podrán descargar el juego desde la App Store. Díganme ustedes que usan iPhone o iPad, ¿que no es una buena noticia? Yo pienso que sí lo es. Y notemos que sigue en pie de que el nuevo ARMóvil esté a finales de este año en la Epic Games Store. Eso no cambia, se mantiene. Y me doy cuenta de que el equipo de Grove Stream Games están muy emocionados de trabajar con Epic Games. Bueno, deben tener sus razones que muy pronto lo sabremos. Así que quienes usemos Android hasta el día del lanzamiento del nuevo ARMóvil, no nos quedará otra alternativa que descargarlo desde la tienda de Epic Games. Esto es un hecho, es oficial que será así. Ahora no se sabe si después de algunos meses tengan planeado lanzar el juego para Android en la Play Store. Aún queda esa duda presente hasta nueva información por parte de ellos. Ahora, si se descarga el juego desde la Epic Games Store, los juegos desde allí usan la conexión de internet. Un ejemplo de ellos es Fortnite, un juego que lo llegué a jugar y siempre inicia con conexión a internet. Me acabo de desbloquear varias interrogantes con esto. Si será el juego de paga o gratis en la Epic Games Store, no lo sabemos. Pero estoy seguro que a su debido momento nos darán la información completa del nuevo ARMóvil. Y tengamos presente que desde que se dio el anuncio oficial del nuevo ARMóvil, nos prometieron ir respondiendo las dudas que teníamos. Y bueno, de a poco nos están dando respuesta. Así que esperemos, gente, de que nos informen ellos mismos para tener la certeza que esto o lo otro es verdadero. Así que en resumen de esta nueva noticia es que los jugadores de iOS podrán descargar el juego desde la App Store cuando ya esté disponible, y a los jugadores de Android desde la Epic Games Store. Aquí termino con esta noticia. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? No olviden dejar su comentario. Nos vemos en un próximo video. Chao.